Buenas noches. Muchas gracias Juan Luis y muchas gracias a los organizadores de esta tan cálida reunión y gracias también a los dos ponentes que me han precedido, que han tenido unos comentarios tan acertados y tan bonitos. Hago una postilla antes de empezar sobre una cosa que has dicho tú, pero que era solo que tú hablaste del escritor que de bibliotecario, de antropólogo se vuelve bibliotecario. Tú has hecho el inverso. Yo te conocí como bibliotecario y después te has pasado a antropólogo. Culpa de Juan. Culpa de Juan. Y cuanto al tiempo que conozco Juan, te gano, 48 años. Es decir, conozco a Juan desde el 1976, cuando empecé ahí una maestría en antropología. Y de ahí empiezo brevemente hablando de tres facetas de algunas que ustedes han mencionado, de maestro, de colega y de amigo. Tengo que decir que cuando pensé qué decir, me apunté unas cosas, pensé que de verdad no conocía a persona más merecedora de estas tres palabras: maestro, colega y amigo. De verdad, se dice de muchas personas, y tengo muchos maestros, algunos maestros, colegas, amigos, pero creo que nadie lo tiene los tres tan fuertes como Juan, como maestro. Y quizá no repetiré toda la bibliográficamente, algunas cosas las mencionaré, pero me referiré más a algunas facetas particulares. Cuando digo maestro, yo he tenido en la Católica dos maestros. Quien me mandó hacia Juan fue Franklin Peace. Estaba terminando mi tesis en Italia, fui a hablar con Franklin y Franklin me dijo: pero ¿por qué no viene a hacer el posgrado? Hay un posgrado en antropología muy interesante, lo han abierto hace poco. Y así de mochilero me transformé casi bueno, estaba ya estudiando desde hace unos años el Perú, pero realmente pude profundizar gracias a Franklin, y en antropología descubrí a Juan Ossio, que de verdad era un profesor, y lo repito, que nos entusiasmaba, entusiasmante. Fue también mi asesor de la tesis, y como asesor también demostró mucho respeto. Yo me acuerdo siempre sobre un capítulo que él no quería que yo pusiera, y yo lo puse, y él me respetó y me dio sobresaliente lo mismo. Es decir, finalmente lo discutimos, él me dejó libertad y aprecié mucho también ese respeto hacia los alumnos. No todos los profesores son tan abiertos, tan comprensivos, y también de respetar cuando opiniones contrarias. Y tengo que decir que Juan en todo momento ha respetado. Una obra un libro que me regaló, y me lo regaló el 18/1/77, porque encontré la dedica, lo fui a buscar, y dice: para Marco Curátola, con la esperanza que desarrolle una brillante carrera de antropólogo. Estaba en ese momento regresando a Italia y llevé ese libro, que era Ideología mesiánica del mundo andino, un gran libro, un extraordinario libro que fue apreciado muchísimo también por ese gran historiador de la religión que era Vittorio Lanternari, y que poi tú conociste cuando viniste en Italia y pudiste frecuentar, y te tenía un extraordinario aprecio a distancia antes de conocerte por esta, que efectivamente, como ha mencionado, fue una obra que reunió toda una serie de ensayos de antropólogos, de historiadores, etcétera, que
abrió un campo que nos hizo ver, a mí me iluminó, tengo que decir la verdad, me abrió el campo del mesianismo andino, de este pensamiento, de esta ideología, de esta resistencia, etc. Y a propósito de eso, siempre del respeto de Juan, de la grandeza de Juan, hago una pequeña, espero que no sea ninguna infidencia, al revés. Juan, en esa ideología mesiánica del mundo andino, publica un artículo largo sobre Huaman Poma de Ayala, que era parte de tu tesis, era, digamos, sacado de tu tesis, de un título que no existe más, que es Bachelor Litere, de la Universidad de Oxford, que suena bachelor, ma no es bachelor, era un máster o hasta un poquito más, pero aquí sonaría bachelor, bachiller, ma no es absolutamente, era un grado que no existe más. Por si acaso tú fuiste, no sé si uno de los últimos, ma nel 77 el grado fue borrado, no existe más, y no lo dan más las universidades inglesas. Yo también tengo grados que no dan más, eso se... Uno se siente viejo a veces, y la verdad cuando ve que está... Bueno, ¿dónde me refería a la grandeza de Juan? Que ese artículo fue muy útil, su tesis en realidad, no tanto ese artículo, sino su tesis, fue utilizada mucho, apreciada enormemente por Nathan Wachtel, que la utilizó mucho por su artículo Pensamiento salvaje y aculturación, en lo cual compara Garcilaso con Huaman Poma y utiliza muchísimo la obra de Juan. Lo cita, por supuesto, pero quizá no cuanto debe... Per mí, Nathan Wachtel es como un hermano para mí. Así que no estoy hablando mal, es decir, nadie cita todo, a veces uno, pero lo cita, pero quizás no cuanto sea, cosa que Juan absolutamente no se molestó en nada y considera a Wachtel también uno de sus grandes amigos. Estuvimos juntos varias veces, etc. Pero esto solo los grandes superan a veces pequeñas cosas como esto, porque yo he visto los pequeños que para eso odian toda la vida, es decir, se consideran que no lo han reconocido tanto. Yo que soy ahora director de una revista, la carta que recibo, no me han citado lo suficiente, solo 2 obras mías, debía citarme 40 obras, mas se imagina que uno que escribe un artículo debe citar todo lo que ha producido todos, y no escribiría nadie más nada, pero Juan naturalmente, sencillamente, mantuvo una amistad enorme con Nathan Wachtel y muy productiva y muy simpática. Y quiero hablar de otro, de un error, no error, pero de una inicial no comprensión completa del problema, ma que demuestra, a pesar del error, la grandeza de Juan, la grandeza intelectual de Juan. A un cierto punto vinieron, hubo un manuscrito falso, unos italianos, lo digo lamentablemente, napolitanos, que han falsificato unos documentos sobre Huaman Poma, en realidad no de Huaman Poma, dice que Blas Valera, ma è toda una historia absolutamente fantástica, es decir, realmente falsarios. Pero inicialmente no era tan claro que eran falsarios. Yo conociendo un poco, habiéndole conocido, habiendo leído un poco, yo sí tenía la sensación que fueran falsarios. Y le dije a Juan pero miró con entusiasmo este documento, con un entusiasmo casi infantil. Él y Franklin Peace, donde al final llegaron a la misma conclusión que eran falsos, pero no en ningún momento, eso que quiero decir, que yo lo he apreciado y lo pienso de Franklin y de Juan, a pesar que estaban equivocados, mostraron una grandeza extraordinaria. Es decir, Juan había dedicado mitad de su vida en ese momento, o gran parte de su vida, al estudio de Huaman Poma. Esos documentos
decían que en Huamampoma prácticamente no existía y que lo había escrito Blas Valera. No le importaba nada de su orgullo de estudioso, era abierto frente a cualquier novedad, cualquier descubrimiento científico, y sin mezquinidad, sin cerrarse. No, ¿cómo es posible esto si no yo he escrito en vano? No sé, no lo pensaron, ni mínimamente. Yo lo vi, me extrañaba, yo lo miraba y le decía, no se dan cuenta, pero sencillamente el entusiasmo frente a lo nuevo, la idea de nueva frontera del conocimiento, la posibilidad de nueva frontera del conocimiento, me hice ver cuánto estaba desprendido Juan de su interés, de su pequeño ser, sino para conocer más frente a nuevas cosas. Así que hasta en este pequeño error inicial, digamos, con cautela, pero sí había más entusiasmo de cuanto tuviera, si te acuerdas, yo inmediatamente dije, no son tan... Pero después pensé, Franklin y Juan, cuánto son grandes. Y como colega, y aquí hablo... También le tengo gran parte de mi ingreso a la Católica, lo debo a Juan. No me olvido del día que Juan me acompañó a hablar con Salomón Lerner, que en ese momento era rector. Es decir, me acompañó para conversar, etcétera, para que me contrataran. Yo estaba trabajando en Italia, pero ya se había hablado de que pudiera venir acá, entonces, y Juan fue uno de mis grandes electores dentro de la Católica. Pero ha mencionado la puntualidad de Juan. Es verdaderamente puntualidad, extraordinaria. Porque me acuerdo que ese día yo venía de La Molina y había, ¿se acuerda? Estamos hablando de 97, por ahí, 98. Estaban construyendo todavía la rotonda, entonces había un tráfico que una congestión espantosa. Entonces llegué, en serio, llegué a su oficina con 2 minutos de atraso. 2 minutos, no, en serio. Y el tiempo que teníamos que ir donde la oficina de Salomón habrá sido otros 4 o 5 minutos. Llegamos 5 minutos más tarde a la cita con el rector. Y él me miró y me dijo, Marco, qué informal que eres. Y yo no sé cómo he podido resistir en el Perú, Juan. Así que, además, Juan, a propósito del maestro, también siempre muy generoso, porque él, a pesar que él estaba investigando los israelitas del Nuevo Pacto Universal, sobre el cual después hizo el libro varias publicaciones, pero en particular el libro que ha citado Ramón del Tahuantinsuyo bíblico, que es una obra maestra, pero él me instó a ir a estudiarlo, a verlo, y he escrito 2 o 3 artículos sobre eso. Es decir, de una generosidad de Juan de compartir su mundo, sus investigaciones, su Huamampoma, en una forma extraordinaria, con entusiasmo siempre, no con la mezquinidad de lo estoy estudiando yo, que nadie más lo toque, sino más bien de compartir este conocimiento y de alentar a los jóvenes, esos jóvenes antropólogos con esperanza que desarrolle una brillante carrera de antropólogo. Sí, Juan ha contribuido muchísimo, muchísimo. Fue, además, si recuerdo, puedo decir con gran entusiasmo también las clases, por ejemplo, de la limpia de las acequias en Andamarca. Él ha hecho un trabajo extraordinario del parentesco en Andamarca, que creo que no hay par en todos los estudios del parentesco andino como tan profundo como lo hizo. Y en Andamarca, porque siguiendo las huellas de Huamampoma, ¿no? Él en realidad ha sido fielísimo a Huamampoma toda su vida, porque Huamampoma fue su primera tesis bachelor litere, pero también después en Andamarca, donde había estado la región de origen de Huamampoma. Y después el manuscrito Murúa en realidad está lleno de ilustraciones de Huamampoma. Sí, le debemos
le debemos realmente la publicación Historia y Genealogía de los Reyes Incas del Perú, le debemos a Juan esa edición facsimilar extraordinaria que logró con su diplomacia, con su arte, de poder hacer una edición facsimilar que ahora está difundida en toda la biblioteca del mundo y prácticamente todos tenemos acceso casi al original, porque es un clon, tú lo definiste un clon, pero lo es realmente, un trabajo extraordinario. Que también eso, y sobre eso, sobre Murúa ha escrito varias cosas, el libro con Tom Cummins, El hombre, la obra, no me acuerdo, sobre Murúa, y tiene una producción muy amplia también sobre eso. Quería también para concluir quizás mencionar que los años como amigo, después de haber hablado del colega generoso que me introdujo a la católica, del maestro, pero del amigo, para el cual, sí, lo ha mencionado también, la lealtad ha sido siempre, es un amigo de una lealtad. Ustedes son, yo sé que muchos acá son sus amigos y lo conocen, así que cuando hablo de lealtad saben de qué hablo. No necesito, pero me gustaría recordar dos episodios, o por lo menos uno. Ha mencionado a Tom Suidema, el grande estructuralista francese, es uno de los padres de la etnohistoria moderna, etc. Yo vivo cerca de Juan. Entonces, por muchos años, muchísimos años, Tom iba a pasar 1, 2 o 3 meses al año a casa de Juan. Es decir, como si fuera su casa en Lima, a casa de Juan. Estaba ahí meses. Yo un día le pregunté, pero, cierto, un amigo y todo, pero tanto tiempo, una cosa, uno que te visita 3 días, uno que un mes, 2 meses, y todos los años, es decir, largamente. Y Juan siempre feliz de recibirlo. Tom Suidema era un maestro, lo hemos mencionado, etc. Y le digo, pero, digamos, ¿qué amistad? Porque, no, Marco, tú no sabes. Cuando yo era joven, fui a Ayacucho y él me hospedó 2 días en su casa. ¿Es verdad o no, Juan? Y ese gesto de hospedar a un joven, digamos, un profesor ya reconocido, de hospedar a un joven como Juan Ocio, le dio tanto que el agradecimiento fue tanto que la casa de Juan era la casa de Tom, y sencillamente, punto. 2 noches. Y el segundo es Fernando. Quisiera recordar también a Fernando Fuensalida, que también fue uno de mis profesores en el posgrado de la Católica, y lo recuerdo con mucho cariño y mucho agradecimiento. Fernando, lo saben todos perfectamente, hace muchos años, del todo injustificadamente, etc., terminó en la cárcel, fue aprisionado. ¿Quién fue el único en la televisión la noche misma fuera de la cárcel a declarar que era inocente? Juan Ocio, la lealtad absoluta, y se la juega toda por los amigos. Y realmente, yo me recuerdo, yo estaba en la televisión, estaba en casa, y veo fuera de la cárcel Juan Ocio a declarar, es inocente, es una injusticia, etc. Le aseguro que no había otros, ahí estaba solo Juan. Y saben de qué hablo, como es Juan, que se la juega todo por los amigos, como sea. Él cree en la amistad. Realmente no creo que haya nadie al mundo que yo he conocido en mi larga ya vida que crea más en la amistad que Juan. Y la verdad que es un placer, es un gozo particular ser amigo de Juan, porque Juan no le he escuchado nunca a mencionar en 48 años, 2 años, 3 más que tú, de amistad,
mencionar una sola palabra, no digo mala, un chispe de un amigo. Todos ustedes son lo más perfecto que existan al mundo. En serio, en la visión de Juan, cada uno de ustedes es un ser perfecto y maravilloso. Y no es poco esto, disculpe, nos hace sentir realmente bien. Y esto creo, y lo he sentido también con sus alumnos. Sus alumnos son los mejores, los más inteligentes, los más brillantes, etc. Y esto alienta naturalmente, nos llena la existencia, nos hace sentir bien y nos hace sentir amigos de Juan. Gracias, Juan.